Y ahora vamos a hablar un poco de una encuesta que revela las sensaciones sobre los candidatos y el nivel salarial de la Argentina. Claro, un sondeo de opinión sobre las cuestiones económicas del país, de ahora, de antes, sobre los líderes, realizado por la consultora Clivages. ¿Y cuánto influye a la hora de la elección, no? Porque te acordás que siempre Sí. se dice, bueno, la economía, cómo maneja, que marca no solamente el termómetro social, sino también a la hora de, bueno, ir a poner el voto, por ejemplo. Vamos a charlar con Esteban Pastoriza, que es politólogo y consultor de la consultora Clivages. ¿Cómo estás, Esteban? Buen día. Hola, buen día, gracias por la conexión. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Esteban? Muy buenos días. Bueno, ¿cuál es la sensación esto sobre los candidatos, el salario de los argentinos? ¿Qué pudieron ver? Bueno, este es un sondeo muy particular, digamos, distinto a lo que veníamos planteando, porque está puesto el foco fuertemente sobre la economía, como ustedes planteaban, el contexto económico y la implicancia que esto puede llegar a tener en diferentes indicadores sociales, lo que tiene que ver con el poder adquisitivo, la pobreza, la indigencia y consecuentemente lo que se está hablando ya para el año 2023, que son las elecciones. En función de esto, uno de los datos más destacados, una de las preguntas que nosotros hacemos es, bueno, teniendo en cuenta su nivel de vida y sus gastos cotidianos, ¿cuántos ingresos necesita para satisfacer sus necesidades? Ahí encontramos que el dato más importante es el 32,7% de nuestros encuestados, que dice que al menos necesita 200.000 pesos para poder realmente satisfacer sus necesidades. Si tenemos en cuenta los datos oficiales del INDEC, que marca que la canasta básica total no llega a los 100.000 pesos, me parece que acá hay un desbarajuste entre lo que marca nuestra encuesta y los datos. Esteban, discúlpame, pero te hago una consulta porque el costo de vida varía mucho en nuestro país, es muy heterogéneo, dependiendo del lugar. Exacto. ¿Dónde está centrada esta encuesta? Este sondeo es un sondeo a nivel nacional, está clarificado según, lógicamente, por un rango etario y por zonas geográficas determinadas, lo que es el NOA, el NEA, estamos hablando entonces, centro. estamos hablando de un promedio entonces. Exactamente, es un promedio a nivel nacional, sí, tal cual. Bueno. ¿Qué otras preguntas hicieron? ¿En qué se enfocaron? Por ejemplo, en la mirada de los líderes, la imagen, por ejemplo, de la ministra de Economía que acaba de ascender. Contanos de eso. Sí, sobre la imagen de Silvina Batakis, ahí encontramos que hay casi un 40% de imagen negativa para la actual ministra de Economía, pero me parece que el dato más destacado de esta imagen de Silvina Batakis tiene que ver con el no sabe, no contesta. Hay un 14,5% de nuestros encuestados que directamente no conoce muy bien a Silvina Batakis, no la tiene muy presente sobre su pasado con el Ministerio de Economía en la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Daniel Scioli. Y entonces hay un porcentaje en ese sentido, casi el 15%, dice, bueno, no conozco a Silvina Batakis. Y también hay un dato destacado en este sentido, que es el regular, digamos, un 20,4% de nuestros encuestados ha posicionado como regular la imagen de Silvina Batakis y eso puede generar una posición en el futuro hacia lo muy bueno, la imagen positiva, o hacia lo muy malo, la imagen negativa. Por ahora está en un stand-by esa imagen de Silvina Batakis. O sea que cuando preguntaron sobre las expectativas a futuro en cuanto a la economía, ¿qué te respondieron? Con esta imagen que se tiene de la ministra, por ejemplo. Bueno, sobre las expectativas sí es una de las preguntas que nosotros hacemos en los sondeos, generalmente los últimos sondeos de estos meses. Ahí lo que encontramos es que hay una imagen, digamos, muy negativa sobre las expectativas, lo que resta del 2022, sobre el funcionamiento, lógicamente, de la economía. Más del 60% de nuestros encuestados plantea que la situación va a ser peor a la situación actual de la economía. Los meses que quedan en este año, la situación no va a mejorar en materia económica y se espera mayor nivel inflacionario, mayor caída del poder adquisitivo, menor control en el tipo de cambio. Lo que venimos viendo, las variables de las macroeconomías más destacadas para nuestros encuestados van a empeorar. Bueno, y esto es todo un tema, ¿no? Porque mucho se habla de la economía y de, bueno, esa perspectiva o de esa incertidumbre o esta situación, ¿no? Que se está marcando allí. Bueno, tenemos una expectativa negativa en la economía, ¿no? Y cómo te marca el camino. Exacto, y tiene cierta relevancia con lo que ustedes marcaban al principio, que tiene que ver con las elecciones, lo que se espera de los candidatos en el 2023. Todavía no sabemos muy bien cuáles son ni siquiera los precandidatos, pero algunos sí, ya se postularon. Pero frente a eso nosotros hicimos una pregunta, bueno, a ver, ¿cuán de acuerdo está con la siguiente frase? Voy a votar a quien mejore mi situación económica personal sin importar el partido político al que pertenezca.
Y ahí encontramos que casi el 55% de nuestros encuestados está de acuerdo con esa frase, que no posiciona su voto en función a un partido político determinado, lo que sería un sello de goma, sino a su situación personal de manera económica, a su bolsillo, ¿no? Esteban, discúlpame, te hago un freno ahí, un paréntesis. ¿Esto tiene que ver con salir de la grieta? Porque viste que... Sí. Claro. Sí, tal cual. Y esto también, salir de la grieta también ya nos mostró un poco las elecciones intermedias del año pasado, las legislativas. Por eso creció un exponente tan fuerte como el Partido Liberal, digamos, expresado en Javier Milei, o también el crecimiento del Frente de Izquierda, digamos. Hay una posición, un votante que anda fluctuando en el medio siempre, que no encuentra un acomodo, una posición dominante en ninguno de los dos polos, ni en Juntos por el Cambio, ni ahora en el Frente de Todos, y busca salidas a terceras vías. Lamentablemente lo que nosotros vemos en las últimas elecciones en nuestro país es que la polarización es el eje principal. Al fin y al cabo, al momento de llegar al cuarto oscuro, hay dos partidos políticos, hay dos coaliciones de gobierno que arrastran el 90% de los votos. Fue Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en las últimas elecciones. No hay lugar para terceras posiciones, según lo que nos marcaron las últimas elecciones. La tercera vía que se estaba gestando en el 2019, que era consenso federal, se cayó antes de las elecciones. Exactamente. Termina por diluirse antes de tiempo porque no hay votante para esa tercera posición. Claro. Esteban, un punto que hicieron hincapié también es en qué periodo la gente estuvo mejor económicamente. Contanos ahí a ver qué respondieron y qué periodos contaron. Tal cual, esa es una de las preguntas que nosotros decimos poder en este sondeo, porque es uno de los debates que se dan hoy en los medios de comunicación. Bueno, al fin y al cabo, ¿cuál fue el mejor gobierno de este siglo, digamos, del siglo XXI? Sacando lógicamente a la crisis del gobierno de la Rúa, a la transición de Duhalde. Lo que encontramos es que el 28,7% de nuestros encuestados no duda en plantear que el periodo 2007-2011, que corresponde al primer gobierno de Cristina Fernández, fue su mejor situación económica, fue el contexto donde mejor estaba en función a la economía doméstica. El famoso crecimiento a tasa china. Exactamente. Y por eso también tiene relevancia con el segundo término, que es el primer y único gobierno de Néstor Kirchner, donde el 22,3% de nuestros encuestados dice que ese fue el mejor gobierno. Ya quedaría en tercer y cuarto lugar el segundo mandato de Cristina Fernández y el gobierno del 2015-2019 de Mauricio Macri. Lo que queda como análisis político también, ¿no? Para hacer una conjunción entre el momento económico y el momento de votación político, de elección. Todos los colegas tuyos, Esteban, te marcan, ¿no? Con un proceso inflacionario del 70%, como para hacer un proceso inflacionario del 70%, nadie fue reelecto. Nadie, absolutamente, digamos, es una marca, una barrera muy importante, digo, pensando en ese 2023 y pensando en las alternativas, ¿no, Esteban? Tal cual, esto tiene relación con lo que hablábamos anteriormente, con esa frase de, bueno, no voy a votar a un partido político porque sí, sino que voy a empezar a ver quién mejora mi situación económica. La economía marca el rumbo también del votante, y lo que vemos es que el crecimiento exponencial de la inflación, como se está dando, hoy hay algunos economistas que no dudan en plantear que puede darse un cierre de año con una inflación de 3 dígitos. No, sí, una locura. Es una locura, pero estamos viendo que hace meses ya que la inflación supera el 5%. Sí, nos parecía una locura el 70, ¿no? Nos pareció una locura el 70 hace meses. Tal cual. Nos pareció una locura el dólar a 300, digamos. Tal cual. Nos vamos acostumbrando. Sí. ¿Preguntaron algo sobre el dólar o sobre el Fondo Monetario Internacional? ¿Así algunos puntos específicos de la economía que preocupan? Sí. En función a la pregunta sobre el fondo, también la hemos hecho en otros sondeos, cuánta confianza tienen que el acuerdo con el fondo permitirá una mejora en la situación económica personal. Y ahí encontramos que más del 60% de nuestros encuestados dice que en realidad tiene mucha desconfianza sobre eso, que no confía en que un acuerdo con el fondo mejore la economía doméstica. Y de hecho ya pasó un tiempo de ese acuerdo con el fondo y la inflación sigue creciendo, el poder adquisitivo sigue cayendo y no hay una distribución equitativa en esta riqueza, en este crecimiento económico que se está dando. Entonces, ¿por qué si no pasó en el momento, hace meses ya que se firmó con el acuerdo con el fondo, por qué lo pasaría ahora? Entonces, desconfían ya del propio acuerdo que se ha firmado con el Fondo Monetario. Esteban, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. Es un placer. Gracias a ustedes. Saludos. Seguimos atentos, ¿no?, a los informes de la consultora. Un abrazo.